Nueva sanción para el Club Olimpia, por el caso Agustín Ale Echarrúa. Algo que ya conoce Olimpia, es la prohibición de fichar y nuevamente tendrá que lidiar con esa carga, esta vez por 2 periodos según especifica el documento de FIFA. Es decir, para Olimpia se viene un 2023 sin la posibilidad de reforzar jugadores tanto a nivel nacional como internacional. Pero eso no es todo, porque el franjeado tendrá que pagar una importante cantidad de dinero por varios conceptos que reclama el uruguayo. Remuneración adeudada, indemnización de contratos sin justa causa, compensación adicional más intereses. En total, $176.000 más intereses es lo que tendrá que pagar Olimpia según lo detallado en la resolución de la FIFA. Él estuvo en la temporada 2021 en Olimpia, donde apenas jugó 5 partidos entre Torneo Clausura y Copa Paraguay. El paraguayo Gustavo Velázquez renovará su contrato con Newell's hasta diciembre del 2025. El equipo rosarino va a adquirir el 70% del pase. Velázquez fue una de las revelaciones de la temporada rojinegra, a tal punto que empezó como suplente y se terminó ganando un lugar en el equipo titular, convirtiéndose así en una figura más, y el club no dudó en extender el contrato. Robin Ramírez, el atacante paraguayo de 32 años, le dio la victoria a su equipo el Independiente Petrolero, que derrotó por 1-0 al Tomayapo por la fecha 24 de la Liga Boliviana. Robin suma 4 goles y una asistencia en lo que da del torneo. Hoy tenemos 3 partidos de la Primera B División del fútbol paraguayo. Jornada número 34, última fecha, Fulgencio Yegros recibe al Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar, en el Estadio Bosque de Painú, Ñemby, a las 10 horas. Un poco más tarde, el 3 de febrero de Asunción se medirá al 3 de noviembre, en el Estadio Ricardo Brugada, Asunción, esto a las 15:30 horas. Y a la misma hora Cristóbal Colón de Ñemby se enfrentará al Deportivo Capiatá, en el Estadio Pablo Patricio Bogarín, Ñemby, a las 15:30 horas. Y bueno, esto es todo por el momento. Yo me despido sin antes avisarle que les dejo mi Facebook y mi Instagram en la descripción, para las personas que deseen seguirme. Si les gustó el video, suscríbanse y pulgar arriba. Saludos.